capítulo 6 y vamos a ir del 1 al 3. Ahí, por favor, si usted lo tiene, un fuerte amén. Si no, no se preocupe que acá lo leo yo. Lo que Yerly nos ayuda, sí. Listo. Sí, yo lo leo en una traducción viviente. Dice así, bueno, hay un título, ¿no? Un llamado al arrepentimiento. Dice el versículo 1, vengan, volvámonos ¿a quién? Al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Versículo 2. Dentro de poco tiempo, Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Amén. Hasta ahí. De lo que voy a hablar es algo que para mí es necesario en la iglesia, porque nosotros nos damos cuenta que muchas veces en nuestras vidas hay algo y se vuelve como costumbre venir a la iglesia. Hay algo y es que se nos vuelve como una rutina. Domingo en la mañana voy a la iglesia y pues después de mediodía quedo libre. Se vuelve algo que está agendado, ¿sí? No es algo que en algunos, no digo que en todos, que se despierta con un amor, con una pasión, con una necesidad realmente de venir a buscar al Señor. Y por eso le puse como título a esta palabra, volviendo a Dios con firmeza y corazón humano. ¿Qué ve usted? Me gustaría que me compartiera algo de lo que ve apenas usted lee esa palabra, volviendo a Dios con firmeza y corazón humano. ¿Qué logra percibir usted ahí? Ausencia, conciencia, ¿qué más? Determinación, rendido, necesidad, ¿cierto? Voluntad, eso también es importante. ¿Algo más? Listo. Fíjense que cuando nosotros hablamos de venir a la iglesia, nosotros hablamos de llegar a este lugar. Pero hay algo que a nosotros se nos ha olvidado y es que nosotros no vamos a un lugar solamente, sino que hay un objetivo en ir a ese lugar. ¿Cuál es? El Señor, ¿cierto? Buscar al Señor y no solamente buscarlo, sino poder conocer al Señor. Y eso es algo de lo que muchas veces estamos nosotros lejos de conocer al Señor. Puedo estar en casa, pero estoy lejos del Padre. A mí me parece que eso es importante, que nosotros tomemos esa conciencia. Sí, pertenezco a una comunidad cristiana, pertenezco a una iglesia, pero realmente conozco al dueño del asunto, así como dicen. ¿De verdad conozco al Padre, a la persona a la que voy a buscar a ese lugar? ¿O vengo simplemente porque, es chévere cantar, es chévere escuchar un ratico de palabra y salgo y soy iglesia el domingo, pero olvido ser iglesia todo el resto de semana? Eso suele pasarnos. Lo digo porque a mí también me ha pasado. Y Dios nos ayuda a tener esa conciencia, esa palabra es bonita. Entonces, el versículo 1 empieza diciendo que, ¿qué? Dice, vengan, volvamos al Señor. Es una invitación que hace el profeta Oseas. En su momento estaba hablando al pueblo de Israel. Porque si ustedes retoman un poquito de contexto, había pasado un poco de situaciones que habían hecho que el pueblo de Israel estuviera, ¿qué? Lejos del Señor. Y más adelante, pues vamos a ir entendiendo un poquito más, porque dice, Él nos despedazó. En otras versiones es como Él nos hirió, pero sanó. Bueno, está como el versus ahí, digámoslo así. Entonces vamos a tomar 3 puntos importantes y el primero es, necesito volver a Dios, especialmente en tiempos de crisis y confusión. Vuelvo a decirlo, necesito volver a Dios, especialmente en tiempos de crisis y confusión. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en esos tiempos de crisis y de confusión? ¿Qué ocurre?
Algunos ahí sí buscamos a Dios. Otros lo que hacen es que antes se apartan más, porque se sienten como, sí, digámoslo así, enojados con Dios, se sienten que no son dignos de Dios, del Padre, ¿y qué hacen? Por el contrario, se alejan aún más. Y la respuesta estará en alejarnos aún más o encontraremos respuesta en volver al Señor de verdad. Por ahí esta mañana hablábamos de eso y me parece impactante que es una canción, decía, oh hermanos en la fe, ven, juntemos los tizones porque estando separados ellos no pueden arder. Y es real, cuando usted está separado de la iglesia, usted no está compartiendo, usted no está viviendo en el espíritu, digámoslo así, porque usted sale de aquí y usted se separa. Y usted se va y está rodeado de muchas cosas que el mundo trae que de una u otra forma no son cosas que edifiquen nuestra vida o que nos lleven a los pies del Señor, sino que por el contrario que nos alejan. Entonces, necesito volver a Dios en esos tiempos de crisis. Algunos dicen, no, en esos tiempos me voy para donde mi amigo o mi mejor amiga y hablo con ellos y encuentro soluciones medianamente, digámoslo así, a corto plazo. ¿Sí? Que son momentáneas, pasajeras, efímeras, cosas que uno se fueron en un abrir y cerrar de ojos. Y no volvemos al Señor porque se nos olvida que ahí es donde verdaderamente encontramos lo importante. Entonces, dentro de ese primer punto, hay otros punticos más pequeños, como unos subpuntos, digámoslo así, unos subíndices a él, y es, debo reconocer mi necesidad de Dios. Cuando eso ocurra, yo debo reconocer que necesito a Dios, no que necesito a Julano, necesito a Julana, ahí sí necesito es al pastor o necesito a la pastora, no, ni a un líder ni nada de eso, necesito es directamente acudir a ¿quién? A Dios. Y eso es lo que empieza diciendo Oseas, vengan, volvámonos al Señor. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos propensos a alejarnos de Dios debido a nuestras debilidades y a nuestras tentaciones. ¿Quién de aquí no tiene debilidades? ¿Quién de aquí no sufre a diario tentaciones? Con nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras propias palabras, nuestros comportamientos y actitudes. Y yo me fui un poquito más a fondo, los que me conocen ya saben que yo voy e investigo un poquito más, y busqué qué era una debilidad personal. Y vaya sorpresa. Dice lo siguiente, dice, son los puntos flacos de nuestra personalidad. Aquellos aspectos que no suelen ser deseables, positivos, ni admirables. O sea, son las cosas más feas que hay en mi interior. Y usted sabrá cuáles son los suyos, ¿cierto? ¿Cuáles son sus debilidades? El Señor las conoce. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son y cuáles son esas cosas que nos hacen ser débiles, que nos hacen propensos a ¿qué? A estar lejos de Dios, porque esas cosas nos alejan del Señor. Luego investigué también porque hablaba de la personalidad y yo dije, bueno, ¿qué es la personalidad entonces? Dice, es la organización compleja de cogniciones, emociones y conductas que nos da orientación y coherencia a la vida, que le da orientación y coherencia a la vida de una persona. O sea que si mi personalidad no le da coherencia a mi vida, ¿qué soy yo? ¿O cómo me puedo definir como una persona frente a todos los demás? ¿Cómo me ven los demás a mí? ¿Sí? Si no soy coherente de lo que hago y lo que digo, tremendo. Y a nosotros nos pasa. Lo digo porque a mí me ha pasado. En momentos he dicho unas cosas y hago otras y yo mismo como que por dentro me doy duro y digo, no, así no es tampoco. ¿Sí? Porque no estoy siendo coherente. Mi personalidad. Bueno, y yo digo, bueno, ¿esto para qué? ¿Por qué hablar de nuestras debilidades y de nuestra personalidad? Porque si ustedes se dan cuenta, necesitamos, como lo decía en el título, volver a Dios con firmeza y ahí está el corazón humano. Nuestro corazón, nuestro razonamiento, esa parte de nosotros emocional, esa parte cognitiva, toda esa parte
que muestra nuestras conductas, de verdad que nos debería ayudar a volver al Señor. Pero resulta que esas cosas antes que hacen nos alejan más. ¿Por qué? Porque no está nuestra mirada puesta realmente en el Señor. A veces nosotros miramos que las personas no vuelven al Señor por eso mismo, porque nos leen a nosotros y dicen, pero si ese hace eso, ¿qué puedo esperar? Y es ahí donde uno dice, no, yo nunca he jurado en vano el nombre del Señor. Ahí estamos haciendo ver en vano el nombre del Señor. Uy, eso a mí me marcó. Yo decía, tremendo, porque no necesito jurar. Simplemente con hacerlo ver a él mentiroso con lo que soy yo, ya estoy haciendo ver en vano el nombre del Señor. Y no hablan de uno solo, sino dicen, esos cristianos lo generalizan. Nos generalizan. Y para ello nos vamos a ilustrar un poquito y vamos a ir a Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32, pero vamos a hacer un énfasis en uno de esos versículos. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Está la parábola del hijo perdido, el hijo pródigo, ¿cierto? Todos la hemos escuchado alguna vez en nuestra vida. Pero lo bonito de la palabra del Señor es que en cada momento, en cada ocasión, cada situación de nuestra vida tiene algo diferente para nosotros. Dice ahí, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia o parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Versículo 13. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país, y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. 16. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. 17. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, imagínense diciéndose, mí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo. ¿Cómo estaba? Muriéndome de hambre. A algunos nos ha pasado, cuando uno está con un hambre, uno siente algo aquí adentro. Y así debería pasar cuando usted está lleno de pecado, cuando está alejado de Dios. Usted debería sentir algo aquí adentro que lo hace sentir una necesidad demasiado grande y desesperante por volver al Señor. Volveré a casa de mi padre, y es el versículo al que yo dije que íbamos a hacer énfasis, el versículo 18. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Usted ha venido a la casa del Señor con esa hambre, ese desespero y ha dicho eso? He pecado contra el cielo y contra ti. Mire que yo veo eso y yo me imagino a alguien totalmente arrepentido, no con remordimiento, sino de verdad con arrepentimiento sincero, genuino, diciendo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el 19 dice, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. O sea, era capaz de llegar y decir, Señor, degrádame un poco. Trátame como a cualquiera de los que son tus empleados, tus criados, digámoslo así. ¿Usted ha llegado a ese punto de tener tanta necesidad de Dios de decirle al Señor eso? Ese es un punto que duele, es algo que duele. Entonces, íbamos hasta el 32. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar y sacó la correa y lo entró a juguete. Y le dijo, ya dañó todo lo que había para usted. ¿Sí? No, eso haríamos nosotros. ¿Cierto? Lleno de amor y de qué? ¿Usted es compasivo? En algunos momentos uno podría decir que sí, pero no siempre somos compasivos. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Tremendo. Lo que dijo que iba a decirle al padre,
Cuando llegó, lo cumplió. Y a veces a nosotros nos pasa algo así, pero como con otro resultado, ¿cierto? Nosotros pensamos en nuestra casa y decimos, uy, me voy a volver otra vez al Señor, voy a volver a la iglesia, voy a volver a conocer al Padre. Pero llegamos aquí y nos vamos por entre las ramas. Se nos olvida cuál era el propósito y el objetivo que teníamos inicialmente. Versículo 22. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes, vaya, búsquenle ropa y pónganlo a trabajar, ¿sí? Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Y yo me ponía a pensar ahí. Yo decía, bueno, después de todo eso, el padre sabía en realidad cómo estaba su hijo. ¿Cómo estaba? Muerto. Perdido, muerto. Y a algunos de nosotros se nos olvida que cuando nos alejamos del Señor, estamos permitiendo que nuestra vida espiritual empiece a ¿qué? A morir, empiece a marchitarse hasta tal punto en el que sentimos que no somos dignos del Señor y nos seguimos ¿qué? Alejando, vamos colocando más distancia entre Dios y nosotros, entre el corazón del Padre que no nos está esperando con un rejo, con un juguete, sino que nos está esperando ¿con qué? Con brazos abiertos, con pasión y amor. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Me imagino, venga, ¿qué está pasando? Tu hermano ha vuelto. Y yo creo que dijo, vino a dañar la otra mitad de la herencia. Ya dañó lo de él, ahora va a dañar lo mío. Tu padre mató el ternero engordado, celebramos porque llegó ¿qué? A salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado ¿para qué? Para celebrar. Yo me imagino ahí lo que decíamos, ¿qué días? Creo que alguien lo tocó, creo que era Diego el que hablaba de eso y decía, ahí se vio en realidad lo que había dentro del corazón del hijo mayor, o sea, del hermano del que se había perdido y volvió. Matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado. Y ahí se puso como ya no tan, pero sí me imagino que le habló con amor. Mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto, ahí vuelve y le dice, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Fíjese eso y piense en que muchas veces nosotros hemos estado así. Y a veces nosotros cumplimos con el papel del hijo mayor dentro de la congregación y me incluyo. Porque vemos a alguien que estaba lejos y decimos, uy, qué milagrazo volverlo a ver. Hace rato no venía. ¿Qué estaba haciendo? Somos como el hermano mayor. Mostramos lo que hay en nuestro corazón y nos sentimos orgullosos de que estamos acá, pero ahí viene la pregunta. Y fue lo que yo dije hace un rato. Estoy en casa, pero estoy lejos del Padre. Y hay una cosa que es importante entender y es que nuestro corazón está donde tenemos nuestras prioridades también. ¿Cuáles son las prioridades de nosotros en la vida? Piensen en eso. ¿Dónde están mis prioridades? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Y a veces uno diría, no, las debilidades de la carne, las debilidades, no sé, frente a la pornografía, frente al adulterio, bueno, todas estas cosas. Y no son solamente ese tipo de debilidades, sino hay otras que aparentemente no las conocemos o no las vemos. Entre esas están la procrastinación.
Y uno diría, ¿qué es eso? ¿Alguien sabe qué es procrastinar? Posponer algo que ¿qué? Que es indispensable realizar. Digo, después lavo la moto. O digo, después voy a orar. Después leo la palabra y voy ¿qué? Dejando que las cosas se vayan ahí quedando en el olvido. La impaciencia, el desorden, el perfeccionismo, la inseguridad y hasta el evitar los conflictos son debilidades de los cristianos, nosotros los cristianos. A mí me pasa, yo he sido procrastinador, he tenido inseguridades como muchos de ustedes también, las han tenido. He sido impaciente, sí, claro. Por eso voy a pescar, para ganar paciencia. Hasta ahí vamos entendiendo este tipo de situaciones, todo lo que conlleva nuestra vida. Y a veces nosotros nos creemos, pero mentiras. Segundo, el llamado a volver. Dios nos llama constantemente a regresar a Él con amor y misericordia. Por eso Oseas 6:1 dice que venid y volvamos al Señor. No olvide usted que Dios siempre va a estar así como estaba el padre del hijo pródigo. Estaba como con una necesidad de abrazar a su hijo, de mostrarle su amor, y a nosotros también nos estará esperando así cuando llegue ese momento. Ya habíamos leído la primera, que era necesito volver a Dios, especialmente en tiempos de crisis y confusión. Vamos con la segunda, y este tiene que ver con la mitad del título, que era volviendo a Dios con firmeza. Dice el 2, la importancia de la firmeza en nuestra decisión. Y es que ahí es donde nosotros también flaqueamos, porque nosotros decidimos volver al Señor, pero viene ese compinche y nos dice, vamos a tal cosa. Eso es una sola. Eso es solamente un ratico que nos acompaña, acompáñenos nomás. Y por ahí empezamos a permitirnos este tipo de situaciones. Vamos a ir a Oseas 6, el versículo 3. Nuevamente, Oseas 6, verso 3, y dice, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las nubes a comienzos de la primavera. Aquí pasa algo, y es que nosotros sabemos quién es Dios, ¿cierto? Creemos saber quién es Dios. Pero la verdad, y algunos logramos conocer a Dios por lo que puede hacer. Y nos centramos en eso, pensamos en eso. ¿Quién es Dios? De acuerdo a lo que hace. Y eso me hace recordar que al que poco debe, ¿cierto? Poco siente la necesidad de buscar, pero al que mucho debe, tiene una necesidad mayor aún. ¿Qué pasa? En la palabra conocer es importante, y en hebreo es yadat. Es más que solo una actividad intelectual. Algunos creemos que conocer es solamente el conocimiento intelectual. Lo que puedo conocer, lo que aprendo, lo que día a día me enseñan y puedo aprender. Pero el conocimiento no es solo una actividad intelectual, sino que también es una actividad personal y relacional. Y eso no lo tenemos en cuenta. Si yo conozco algo de alguien, lo conozco porque alguien me lo dijo. Yo sé que Diego es pastor porque a mí me dijeron que era pastor. Sé que Alejo y Nata son esposos porque alguien me dijo. Pero si yo llego a conocer realmente a esas personas, digo, sí, son esposos. Los he visto dándose un cariño. Los he visto en su hogar. Lo he visto al pastor predicando. Y nosotros diríamos que al Señor lo conocemos por lo que otros nos dicen. Y es verdad. Algunos dicen, yo recibí una sanidad, yo recibí un milagro, yo recibí una palabra. Y uno, si yo conozco al Señor porque Julano me contó que. Pero usted ha experimentado realmente esa parte del conocimiento personal y relacional con Dios. Ahí está un interrogante. Necesitamos determinación y firmeza para seguir a Dios diariamente. ¿O a alguno de ustedes les resulta fácil seguir a Dios en el día a día? Todas las cosas que nos rodean nos hablan de Dios.
¿cierto? Y todo lo que el Señor hizo nos habla de eso. Yo disfruto demasiado ver un atardecer bonito, un amanecer bonito, sí, ver el cielo bonito, la noche estrellada, me encanta eso. Pero hay algo y es que nosotros en el día a día, todas las personas que nos rodean, lo que nos muestran no es hacia el Señor, no nos llevan al Señor. Nos llevan a otro tipo de situaciones que no nos llevan directamente al Señor, sino que nos alejan de ello. Ejemplo de eso lo vamos a ver en Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, ¿nosotros qué? Serviremos al Señor. ¿Usted ha dicho eso? Yo y mi casa serviremos al Señor. Y hay hasta letreritos que dicen así. Y uno va a mirar la realidad y creeríamos que sí, pero a veces los actos no muestran eso. Josué decidió servir al Señor y estaba desafiando a Israel a un compromiso personal y familiar. Y hoy quiero que usted se sienta también desafiado a tener un compromiso, ¿qué? Personal y familiar. ¿Pero para qué ese compromiso? Para que usted pueda conocer a Dios, para que usted pueda tener una relación con el Señor. Eso es importante. Hay una promesa de restauración. Pues si ustedes se dan cuenta, en Oseas 1, en el 2, empieza a hablar de él hirió, pero él sanó. Él vendó, él curó, algo así dice. Dice, Dios nos promete sanarnos y restaurarnos cuando volvamos a Él. Y algunas personas quieren ser restauradas y sanadas, ¿dónde? Lejos de Él. Y he aquí que allí no es. Nos curará y nos sanará, dice Oseas 6:1. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ok. Una tercera parte, y es la última parte del título, y es nuestra humanidad, ¿cierto? Cuando hablo de la humanidad, es la parte más dura para nosotros como cristianos de vivir. Nuestra humanidad y la gracia de Dios. Y mire que lo hago así como a manera de paralelo, porque nuestra humanidad, nuestra carne, de continuo quiere ir ¿a dónde? Al pecado, pero hay gracia de Dios. Y más adelante hablaremos un poquito de gracia. Reconocer nuestras fallas y debilidades. ¿Lo hacemos? A veces nos cuesta, a veces siempre. Pedir perdón es uno de los actos más valientes hoy día. A mucha gente no le da la capacidad de decir, perdón, me equivoqué. Aún en el mismo hogar. A mí a veces me pasa con Camila, no van a creer que no. A veces me cuesta decirle, amor, perdóname, me equivoqué. A mí me pasa eso a veces. No somos perfectos, tenemos luchas y caídas. Y vamos a ejemplificar eso. Vamos a ir allí al libro de Juan, el capítulo 21. Juan, capítulo 21, versículo 15 al 19. ¿Listo? Ya. Dice así. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos ahí? Dice Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. Después del desayuno, Jesús le preguntó ¿a quién? A Simón Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. ¿Tú sabes que qué? Que te quiero. Entonces, ¿alimenta a quién? A mis corderos. En otra versión creo que dice apacienta a mis corderos. O apacienta a mis ovejas, algo así creo que dice. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Versículo 16. Jesús repetía la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. 17. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Le contestó. Yo me imagino ya ahí a Simón como
de la intensidad. Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces, ¿qué le dijo? Alimenta a mis ovejas. Versículo 18, es hasta el 19. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. ¿Usted podía? A mí ya me duele la rodillita a veces y tengo 34, imagínense. La cintura a veces, ya uno se cansa más rápido. No, ya no podemos trasnochar que acá se nota. Podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo, ibas a donde se le daba la oportunidad de ir. ¿Dónde querías ir? Sin embargo, cuando seas como, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán ¿a dónde? A donde no quieres ir. Duro, ¿no? Entonces, ¿para qué ser vanidosos? Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Y todo este contexto viene desde antes. Mire que Jesús le ratifica 3 veces la palabra que me amas. ¿Qué haría usted si el Señor le preguntara hoy, John, ¿me amas? Lili, ¿me amas? Nata, bueno, no yo, no le digo que me ame a mí, no vayan a malinterpretarme, que el Señor le diga a usted, Nata, ¿me amas? Alejo, ¿me amas? Y le esté diciendo el Señor a cada uno de nosotros eso, y no se lo diga una sola, usted le diga al Señor, sí, por salir de paso. Mire que a veces nos pasa eso, y eso lo hablábamos que ellas con las parejas, decíamos nosotros eso, las mujeres necesitan que uno les diga, ellas preguntan, amor, ¿me amas? Y uno, sí, amor, te amo. ¿De verdad me amas? Y uno como que ya la segunda vez como que empieza uno a darle sentido. Pero mire que el Señor también hizo ese ejercicio. Hágalo usted y piense que el Señor le pregunta a usted 3 veces, ¿me amas? Y que usted le diga así, y el Señor le diga, bueno, entonces, apacienta mis corderos, alimenta, cuida mis corderos. Y vamos a reflexionar sobre esto porque, si ustedes se dan cuenta, ¿quién fue Pedro? ¿Qué hizo Pedro? No el del meme ese de Pedro, no, ese no. ¿Pedro qué hizo? Lo negó ¿cuántas veces? 3. El Señor es tremendo, ¿no? 3 veces lo negó. Le dijeron, ese es uno de sus seguidores. Y el que dijo, no, yo no sé, no lo conozco. Uy, es tremendo. Pero aún así, él negó a Jesús y Jesús lo restauró. Esto que estaba ocurriendo era la restauración para Pedro. Simón Pedro, la roca. No la roca ese grande, así como yo, corpulenta, no, así no, ese no. Mire que fue perdonado, sanado y aparte de eso recibe aliento del Espíritu. Más adelante, si usted se pone a leer después en su casa, usted va a leer y usted se va a dar cuenta que, bueno, más atrás fue realmente, cuando Pedro lo niega, él empieza a llorar amargamente, dice la palabra, lo escribe así, que era un lloro amargo. ¿Usted ha llorado amargamente alguna vez? ¿Por sentirse lejos del Señor lo ha hecho? Y ahí es donde uno empieza a conmover todo lo que hay dentro de sí mismo, toda la parte emocional, espiritual, todo lo propio de nosotros. Pero todavía aún así, Pedro era un hombre frágil por dentro e inseguro de sí mismo. Y viene el Señor con esto y empieza a decirle, apacienta mis corderos. No le dijo, no cogió el Señor a decirle, vea Pedro, usted tiene que empezar. No, el Señor no llegó con eso, sino con eso tan sutil le estaba diciendo, en apacienta mis corderos es algo igual a decirle, no descuides tu vida espiritual, olvida tu fracaso y ministra las necesidades de mi pueblo. Imagine que a usted Dios le dijera, en una simple frase, le diera a entender todo eso que estaba ahí. Y que usted entonces se apropie de eso y usted sea capaz de decirse a usted mismo, apacienta mis corderos. O sea, usted mismo darse ánimo. ¿Para qué? Para seguir. En el punto 2 de esto, estoy hablando, bueno, en el 3, el subtítulo 2, dice, la gracia y la misericordia de Dios. ¿Y qué es gracia? Favor inmerecido. Y misericordia es sentir compasión
por el sufrimiento. Y la misericordia de Dios aborda la miseria de la humanidad. Cuando usted se siente miserable, ¿le ha pasado? Hay momentos en los que uno se ha sentido miserable, pero olvidamos de quién somos hijos. Pero es más, ¿por qué? Porque estamos lejos del Señor que nos sentimos miserables, que sentimos que no tenemos ¿qué? Algo como de valor. Y el Señor pagó un precio alto por nosotros. Amén. Dios nos recibe con brazos abiertos cuando nos arrepentimos. Y aquí viene algo y es nuestro gran error. ¿Cuál es nuestro más grande error? Una pregunta que uno se hace, y a veces uno es hasta ostentoso en la manera en que lo dice. ¿Arrepentirme yo? ¿De qué? Y uno dice, arrepentirme. Yo me pregunté eso. Bueno, pero si es que yo no robo, yo no mato, yo ta. ¿Sí? Y se compara uno con una pared así, un color así. Pero compárese ante el Señor y piensa en lo siguiente que voy a leer. Arrogancia. Soy superior a los demás. Ay, yo soy así. A veces soy arrogante, la verdad, lo reconozco. Siento que sé más que otras personas y me he sentido más que otros. Esta palabra me habló a mí primero. Y yo, tremendo. Envidia. Yo soy envidioso. Yo no veo que nadie coja mis cosas, no me gusta. Y dice, deseo lo de otro. A mí me ha pasado, yo he visto unas motos, una vez les confieso mi pecado. Íbamos por Guamal y paramos a almorzar con Camila y llegó un señor en una moto roja, así parecía la mía, pero más cilindraje y yo empecé a tener envidia en mi interior. Camila me dijo, amor, la tuya anda bien. Hay gente que no tiene una bicicleta roja. Y ahí yo como que, está bien. Juicio. Somos críticos cuando no vivimos la situación de otro. Eso sí que nos da duro a nosotros los cristianos. Decimos, uy, miren al vecino, uy, pero no nos miramos esa viga que hay en nuestro ojo, dice la palabra. Negarse a pedir perdón. No reconocer los errores de nosotros. A veces nos pasa. Negar la ayuda. Uno, darla. Y dos, negarnos a recibir la ayuda también. Así la estemos necesitando. ¿Solo por qué? Porque soy orgulloso. A mí nadie me ayuda. Aquí me sacan con los pies para adelante. ¿Cierto? Aún necesitando esa ayuda nos negamos a recibirla. Falta de gratitud. No apreciar lo que tenemos o lo que otros hacen por nosotros. También somos desagradecidos. Y a veces no miramos lo que otra persona hace por mí, lo que otro está haciendo por mi familia, y a veces la misma oración es un acto de desagradecimiento en nosotros, porque no oramos agradeciendo al Señor. Y la palabra lo dice, entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con desobediencia. Esa sí es más conocida. Ignorar o desafiar reglas o consejos por creer que sabemos hacer las cosas mejor. No, eso vámonos por aquí, que eso por aquí llegamos allá también. Y alguien que sí conoce y sabe le dice, no, por ahí no, y usted por ahí. Y eso las mamás saben más que uno. Ella le dice, ahí no es. Y después le dice, se lo vi. Resentimiento. Guardamos rencor y no perdonamos. Eso también nos pasa. Y uno dice, ay no, yo no. Si me saludan, los saludo, y si no, pues también. Ahí no estamos como con alguito. Desprecio. Presunción, me faltó una. Presunción. Alardear de nuestros logros y habilidades buscando aprobación. Y esto es algo que me hace acordar cuando fuimos a visitar a la mamá de Nata la primera vez. Cuando dije, yo no me acuerdo, fue Diego que le dijo, doña Pilis. Y ella, no, yo tengo nombre, Pilar. A mí nadie me conoce sino por lo que tengo, y no es por lo que tengo, sino mi nombre. A mí eso ese día, me quedo ahí, me quedo eso acá. Y uno no, mucho gusto, licenciado en matemáticas y física. ¿A mí qué me importa? ¿Cierto? Su nombre, y ya, pase de ahí. A veces nos pasa, eso es un ego, eso es algo que nos... Desprecio. Menospreciar las opiniones o esfuerzos de otros. Pues como usted es menos que yo, lo considero menos que yo, entonces lo que usted diga para mí
no es importante. Vamos a 2 de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ¿quién? Ahí ponga su nombre, por amor a. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y fíjese algo, y es que empezamos a mirar esos 3 puntos, ¿no? El primero, necesito volver a Dios. El segundo, la importancia de la firmeza. El tercero, nuestra humanidad y la gracia de Dios. Pero mire que Dios, algunos creeríamos que Dios se ha demorado mucho, porque nos dijeron yo estaba joven, imagínense, hace rato, estábamos jóvenes, y nos dijeron el Señor viene, pero mire que el Señor ha sido paciente, y nosotros no somos a veces tan pacientes. Empecemos a concluir y a pensar en lo siguiente. Gracias a Dios, Él es paciente y quiere que todos se arrepientan, o sea, que todos podamos volver al Señor, volver a Él. La necesidad de volver a Dios con firmeza, reconociendo nuestras humanidades y confiando en su gracia. Es algo importante. Necesitamos restaurar la relación Dios y nuestra humanidad, Dios y los humanos. Pedro tuvo un encuentro con Jesús resucitado y Jesús se le aparece y restaura la relación con él. De esa manera como tan sencilla, pero le da, mejor dicho, y después de eso ustedes se dan cuenta que ahí empiezan los cimientos de la iglesia, gracias a eso. Se vuelve uno de los personajes que da cimiento y inicio a la iglesia. Y hay 2 momentos. Uno donde Pedro es un discípulo impulsivo y falible. Y algunos de nosotros somos así, somos impulsivos y falibles, ¿sí? Y un segundo momento donde Pedro se vuelve una persona que es un líder fuerte y valiente. Estoy en casa y estoy cerca al Padre, pregúntese eso en esta mañana. O solo vengo a la iglesia y cumplo con lo que tengo que hacer y vuelvo y me vuelvo. Y ya, se me olvida estar cerca de el Padre. Volver requiere tiempo y dedicación. Y más que eso también, sinceridad. Esa canción de sinceridad. Aquí hay unos pequeños tips, como unos pasitos pequeños que quiero que usted tenga en cuenta. ¿Cómo puedo volver a Dios? A través de la oración también. Entonces, hay unos pasos. Primero, búsquese un lugar tranquilo. ¿Sí? No vaya donde hay congestión, donde hay bullicio, donde hay mucha gente, porque usted allí no va a tener la paz, como la disposición. Un lugar tranquilo y entre a ese lugar en humildad. No olvide llegar con humildad a empezar a buscar a Dios. Segundo, reconozca la necesidad de Dios. Si yo reconozco la necesidad de Dios, estoy siendo una persona que permito que el Señor empiece a orar. 3, confiese sus pecados. 4, arrepiéntase sinceramente, porque a veces los confesamos, decimos, ay Señor, pequé, hice esto y esto, ya. Pero no digo, Señor, me arrepiento porque en mi corazón, en mis pensamientos, 5, pida perdón. 6, agradezca a Dios. 7, pida fortaleza, y guianza. Hay cositas aparte también que es la lectura de la Biblia, participar de la comunidad. Venga a la iglesia, no deje de asistir. Venga, busque al Señor. Ore regularmente. A veces nos citan a la oración. Podemos estar desocupados, pero me ocupé. No puedo entrar, pastor. La verdad, me acabo de ocupar. Practique el perdón y la gratitud. Hasta ahí es todo lo que yo venía pensando esta mañana. Y esta mañana me desperté a las 5:10 y no pude dormir más. Y yo me fui para atrás. A mí la siguió durmiendo lo más de rico y yo me fui para atrás. Pero bueno, me fui para atrás y empecé a orar al Señor y a decirle al Señor, Señor, que esta palabra, que esto que Él me ha permitido compartir,
no caiga en tierra árida o en tierra que sea infértil, sino que por el contrario, llegue a nuestras vidas en el momento en que lo estamos necesitando, en el momento en el que realmente debemos venir a la iglesia, pero debemos conocer al Señor. Y para eso yo lo invito a que usted ahí por un momento se ponga de pie, deje sus cosas y vamos a buscar un poquito del Señor.